Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video de relatos de terror. Así que sin más ni más aquí van los relatos. Bueno, ante todo muchas felicitaciones, esta es uno de mis relatos, espero que les sirva. Le pondré por título, Dulce Compañía. Cuando joven tenía alrededor de 16 o 17 años, vivía en una urbanización de edificios donde tuve una relación con una chica, nos mudamos a un barrio cerca de la urbanización. Un día fui a visitar a mis padres pero se me hizo un poco tarde, a eso de las 10 p.m. mi madre me abrazó y me echó su bendición como toda madre, me dijo que la Virgen te acompañe y te cuide. Bueno, me fui caminando tranquilamente, en eso sentí cuando a uno lo observan y volteé y a unos 100 metros o más detrás mío venía una mujer mayor de entre 40 o 50 años más o menos, claro no le presté mucha atención, pensé que iba a uno de los edificios de adelante. Al pasar los últimos edificios hay un tramo que no tiene luz, es muy oscuro. Cuando iba por la mitad del tramo, me volví y la señora venía tras mío a la misma distancia, quise caminar más lento para que me alcanzara y así nos íbamos juntos pero ella nunca me alcanzó, pensé bueno a lo mejor le da miedo porque cree que le puedo hacer algo y seguí mi camino. Al llegar a casa que quedaba como a 15 metros, arriba del camino principal, me volví y la vi observándome. En el camino principal, hay un espacio que lo tapa un muro de 5 metros. La señora siguió su camino pero me quedé ahí esperando que pasara el muro, pero nunca pasó. Bueno, pasaron los días y un fin de semana volví a casa de mis padres y me volví ahora un poco más tarde, casi a la medianoche, y volví a ver a la misma mujer, aunque si me inquieto, no me producía miedo alguno. Cuando uno ve o siente un aparecido o fantasma uno siente un escalofrío, miedo, etc. Pero en este caso era todo lo contrario, era una especie de calorcito agradable. Bueno, prosigo, cuando llego al tramo oscuro divisé como un grupo de personas paradas casi al otro extremo, mientras más me acercaba me fui poniendo más nervioso porque me di cuenta que eran unos hombres con pistola en mano y escuché claramente lo que decían: al primero que pase por aquí le quitamos todo y si se pone bruto le metemos un tiro en la cabeza. Las piernas me temblaban, ya no me podía regresar, estaba a unos metros de ello, pensé, si me devuelvo me van a disparar, le entregaré todo y que Dios y la Virgen me protejan. Caminé muy asustado frente a ellos y muy lento, pero jamás me miraron. Sí me extraño, pero el miedo no me dejaba pensar en lo que los pase y empecé a subir unas escaleras, corrí muy duro. Cuando llevaba cierta distancia, me acordé, la señora la van a robar, me volví y la señora venía detrás, como si nada le di gracias a Dios por la señora, seguí caminando y casi llegando a casa había una redada policial, montaban a todo mundo en la patrulla sin pedirle ni papeles. Cuando pasé por allí, les di las buenas noches pero no me contestaron. A cambio del otro lado de la acera venía un señor que a ese sí lo montaron, yo seguí caminando ya que no me decían nada. Al llegar nuevamente a la casa miré de nuevo y allí estaba la señora, pero esta vez tuvo una sonrisa para conmigo, y siguió y no pasó al final del muro. Bajé corriendo para ver dónde se metía y nada, no había nadie y sentí un aroma agradable y una sensación de alegría que jamás había sentido. Al día siguiente me enteré que había robado y le habían dado un tiro a un hombre en el mismo sitio donde estaban esos hombres que yo había visto. Le di gracias a Dios y jamás volví a pasar de noche por ahí, ni vi más a la señora, así que no todas las cosas que no entendemos tiene que ser de terror. Espero que les guste. Atentamente, el Tequeño. Eran las 12:40 del mediodía, yo salía de la escuela cuando me crucé con una amiga de la infancia, Sofía. Estuvimos hablando por varios minutos y al final acordamos ir al cine con otro amigo en esa noche. Cuando terminó la película salimos del cine, ya era tarde, parando la medianoche y no conseguimos taxi en ningún lado. Ahí mismo vi a una chica, no me acuerdo bien pero creo que se llamaba Camila, no sé qué fue en ese momento pero me llamó mucho la atención. Me acerqué y le pregunté si ella también esperaba un taxi, me dijo que sí, empezamos a hablar y me cayó muy bien. Después ella me preguntó si yo era de ahí mismo. ¿De Seiza? Le dije que sí y me preguntó de qué barrio. Le dije del Libertador. Sorprendida me dijo yo también soy de ahí. Nos quedamos calladas por unos segundos cuando Sofía se acerca y me dice sí, ya casi son la 1, como ningún taxi llegaba decidimos ir caminando. Todo estaba muy oscuro, no se veía a nadie en la calle, ahí íbamos los cuatro hablando, riendo, haciendo bromas entre nosotros cuando todo cambió. De repente, los cuatro nos quedamos callados, yo escuché que alguien venía detrás de nosotros, me di la vuelta y vi un hombre vestido de negro con una gabardina y una bufanda que le tapaba la cara. Sofía me dijo, ¿qué estás mirando? Le dije, ese hombre es medio raro, ¿no?
¿Quién me dice riendo? La miro con una expresión seria y le digo, ese de ahí que no lo ves. A lo que Marcos dice, ahí no hay nadie. Camila me miró un poco extrañada pero sería, como si ella también lo hubiera visto. Una vez que llegamos a mi barrio, Marcos se fue a su casa, Sofía y yo acompañamos a Camila hasta su casa donde nos atendió su madre, un poco molesta por el horario en el que habíamos llegado. Sofía se quedó esa noche en mi casa, nos quedamos hablando hasta cerca de las 4 de la mañana, nos quedamos dormidas y ahí fue cuando todo se puso aún más extraño. Estaba soñando que iba corriendo por la calle, la misma en la que había visto ese hombre. Yo seguía corriendo. La calle parecía no tener fin hasta que todo se oscurece y escuché el grito desgarrador de una chica seguido de una horrible risa la cual parecía demoníaca y se oía a alguien decir ya es tarde. Me desperté un poco exaltada. Sofía, quien también había despertado por el ruido que hice, me pregunta si todo estaba bien. Yo le dije si solo fue una pesadilla. Ella regresó a dormir mientras que yo no pude cerrar los ojos en lo que quedaba de la madrugada. Ese día por la tarde, Sofía y yo fuimos hasta la casa de Camila. Nos atendió su madre con lágrimas en los ojos y antes de que dijéramos una palabra ella nos pregunta si no habíamos visto a Camila por ahí. Le dijimos que no, ya que nosotros habíamos ido a verla. Mientras íbamos de regreso a mi casa recordé ese sueño, aunque esta vez era distinto. Vi a Camila, ella era quien gritaba pidiendo auxilio mientras que ese hombre la estaba torturando. Sofía me miró asustada preguntando si estaba bien. La miré y le dije van a matarla, tengo que hacer algo. Empecé a correr, no estoy segura de cuánto fue, pero llegué a la calle del sueño donde al lado había un descampado con una casilla de madera entre. Ya me esperaba lo peor cuando vi en el suelo gotas de sangre, las cuales no eran de hacía mucho. Seguí caminando siguiendo ese rastro cuando abrí una puerta y lo que había detrás de ella era realmente espantoso, como una escena sacada del mismo infierno. Es algo que sinceramente no me gustaría recordar y aún se me presenta en sueños. Era el cuerpo de Camila totalmente descuartizado y con algunos trozos de su cuerpo clavados en una pared en el piso, escrito con su sangre. Habían unas palabras que decían llegaste tarde para ella, seguido del número de la bestia. Después de eso no pude volver a dormir bien sin soñar con eso, y en ocasiones llego a tal punto que necesito tomar pastillas para dormir. Lo más extraño de todo es que esta no es la primera vez que me sucede. Mi relato es de que cuando nacen gemelas lo que le pasa a una le pasa a la otra siempre. Esto precisamente es lo que le sucedió a dos chicas gemelas de España. Eran dos hermanas que se llevaban muy bien, nunca se peleaban ni discutían, pero por razones de trabajo tuvieron que cambiar su residencia a la ciudad, donde estaba la carretera que era peligrosísima en esos momentos. Las niñas tuvieron que cruzar solas porque a la madre la llamaron del trabajo para que fuera urgentemente. Les dijo a las niñas que cruzaran solas pero con cuidado y mirando a los dos lados, y las niñas obedecieron. Nada más girarse la madre para marcharse oyó un golpe muy fuerte detrás suyo. Eran sus hijas que habían sido atropelladas por un camión. Las dos desgraciadamente habían muerto. 4 años más tarde la madre aún era joven, ya que tenía 34 años, todavía vivía en la misma casa cerca de la carretera y no olvidaba ningún día a sus dos gemelas. Afortunadamente había vuelto a tener hijos, casualmente eran dos gemelas, además muy parecidas a las que murieron atropelladas. Esto hacía que la madre en parte olvidara ese trágico suceso. Pero la fatalidad estuvo a punto de volver a la familia, a pesar de prohibirles expresamente acercarse a la carretera. Un día las dos niñas fueron jugando y decidieron cruzar la misma. No venía nadie en ningún sentido, no había peligro. En el último momento apareció su madre y les dijo que no cruzaran, muy alterada y chillando, a lo que las niñas respondieron al unísono: si no pensábamos cruzar, ya nos atropellaron una vez y no volverá a ocurrir. Espero que les haya gustado mucho, yo disfruté haciendo el video, jejeje. Una pregunta, ¿puedo compartir sus relatos?
En Facebook estuvieron de acuerdo, porque lo digo porque tengo una amiga mía en una estación de radio en donde cuentan relatos de terror, y en donde he estado participando desde que empezó su emisión. La estación se llama Río Nilo, y el programa se llama Contacto Fantasma y pasa de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche, hora de México. Y he estado compartiendo sus relatos para que los lean al aire. El link de la estación se las dejo en la descripción. Sé que me faltaron relatos, pero los pondré en el que sigue. Una disculpa. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Hola Gran, como que ya dudo de la autenticidad de tus páginas. Jejeje, es broma. Bueno, te mando otras de mis historias. Bueno, me llamo Erin y esto pasó cuando tenía alrededor de 14 años. Mi abuela una noche se puso mal y nos fuimos a despedir. Sin entrar a detalles de esto, se la llevaron al hospital. Un tiempo después mi madre fue por mí a la secundaria. Mi abuelita Emma había fallecido. En los funerales de mi querida abuela, las hojas de los arreglos de flores tendían a moverse de vez en cuando sin razón aparente, y un tiempo después del entierro todo estaban haciendo cambios en la casa porque todo les recordaba su presencia. Había un pasillo que iba al patio y a un pequeño jardín que salía de un cuarto más al fondo a la izquierda. Al patio era a mano derecha. Siempre se sentía presencia de algo en ese cuarto. Que les comento algo, jalo a mi madre cuando estaba dormida y la saco de su cuerpo. Ella dice que se agarró de los lados de la puerta y yo era una recién nacida, en tiempos cuando todavía vivíamos con mis abuelos. Bueno, sigo a lo que les decía. Mi tía estaba apurada con los cambios y fue ahí cuando de repente vio pasar una sombra que salía al patio. Cuando iba al pasillo escucho como la voz de mi abuela le llamaba por su nombre, Flora. Ella sabía que no era ella, que era ese ente de siempre jugándole una broma de mal gusto. Otra cosa que pasó después del fallecimiento de mi abuelita fue que mi padre estaba tomando muchísimo. Esto lo vivió mi mamá, ya que ella se quedaba esperándolo hasta que él llegaba de sus salidas. Esa noche él estaba en el sillón y ella lo estaba escuchando. Generalmente él es de querer ir al panteón a ver a mi abuela. Esa vez él la estaba recordando y de repente se desvaneció. Mi mamá dice que como que soltó el cuerpo y de repente dijo: "No estés triste, estoy contigo". A lo que mi mamá se sorprendió y pensó que puede que mi abuela siga velando por sus hijos que sufrieron demasiado su pérdida. Bueno, eso es algo que recordé no hace mucho. La verdad, toda mi vida he vivido y escuchado de estas cosas que pasan sin poder ser comprobado que pueda ser. Y el que sigue el narrar es... Hola. Después de buscar y buscar, encontramos otra carta, pero esta no era como la de mi hermano. Esta tenía unas letras sangrientas que decían: ¡ayuda! Mi mamá empezó a llorar y de repente un grito en la televisión. Se reflejaba una forma de especie. Pasaron como una semana y encontramos muertos a los amigos de mi hermano y pensé, mi hermano también murió. Rompí en lágrimas, pero alguien dijo: no llores más, hermanito. En eso yo volteé y no había nadie. De repente alguien gritó: cuídate. Desde ese día empecé a comunicarme con mi hermano con el código Morse. Los amigos de mi hermano estaban muertos. Estas personas tuvieron un funeral, pero vi que uno de los amigos, cuando vas a ver por última vez al muerto, lo observé y de repente me agarra el dedo. Yo grité y me fui de ahí. Mi hermano nunca lo volvimos a ver. En memoria de Juan Álvarez, 1990-2012, y de todas las personas que murieron por la culpa de esa ouija. Gracias por entender mis sentimientos. Vaya todos.